Hola, ¿qué tal? Este es el video del capítulo 7, lugar geométrico y concurrencia. Tema 7.1, lugar geométrico de puntos. Definición. Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos y solo esos puntos que satisfacen una condición dada o condiciones dadas. Ejemplo 1. Describe el lugar geométrico de los puntos en un plano que están a una distancia fija, r, de un punto dado P. Vamos a revisar este lugar geométrico con ayuda de GeoGebra. Bien, yo ya tengo aquí el punto P en el centro y ya puse varios segmentos con una distancia determinada que trabajo aquí con este deslizador. Voy a colocar unos más. Me pide de qué longitud, le digo que me dé la longitud A. Y puedo mover ese punto. Y entonces he hecho lo mismo. Pongo mi punto, me pide una longitud dada y le digo que sea esta A. Y puedo mover ese punto. Y eso fue lo mismo que hice con todos los puntos. Ok. Todos estos puntos están a la misma distancia del punto P. Esa distancia yo la puedo manipular con este deslizador. Para ello, voy a mover y entonces esa distancia se puede hacer más grande o más pequeña. Entonces yo puedo hacer más grande mi distancia o puedo hacerla más pequeña. Si nosotros nos olvidamos de las rectas y nos ubicamos en los puntos, podemos definir cómo se llama ese lugar geométrico. Aquí podríamos poner una infinidad de puntos, ya que todos ellos cumplen con la condición dada, y la condición es que haya la misma distancia hacia el punto P. Y entonces vuelvo a repetir, cuando yo lo hago más pequeño, pareciera ser que toma la forma de este lugar geométrico. Y entonces determinamos que el lugar geométrico que se forma se llama circunferencia. Ejemplo 2. Describe el lugar geométrico de los puntos en un plano que son equidistantes de dos puntos fijos P y Q. Bien, tenemos dos puntos. Sobre ellos tracé circunferencias con el mismo radio. El radio lo controlo con este deslizador. A medida que yo mueva este deslizador, estos puntos se recorrerán, ya que los círculos serán más grandes. Y estos puntos de color rojo son las intersecciones. Vamos a ver, este punto, vamos sobre uno de ellos. Dice un punto, ¿no? Pero se trata de un conjunto de puntos. Así que coloqué las dos intersecciones. De P a este punto, al punto B, es un radio. De P a este punto es otro radio. Y efectivamente el mismo radio es de B a Q. Así que la distancia es la misma. B está a la misma distancia de P y Q. D está a la misma distancia de P y Q. De manera que cuando yo mueva estos puntos, voy a darle rastro para que deje una marca. Y cuando yo mueva estos puntos, van a ser un rastro. Y entonces, ¿cómo se llama ese lugar geométrico? ¿Cómo se llamará ese lugar geométrico? Vamos a trazar un segmento. ¿Qué pasa con ese segmento? ¿Qué pasa? La línea punteada se sigue todos los puntos. Aquí le están faltando algunos en el centro. ¿Qué pasa si todos esos puntos se siguen? ¿Qué es lo que sucede? Que esa línea roja parte a la mitad al segmento PQ. Y a este lugar geométrico se le conoce como mediatriz. Ejemplo 3. Describe el lugar geométrico de los puntos en un plano que son equidistantes de los lados de un ángulo. Bien, nosotros ya tenemos un ángulo
inicialmente tracé una circunferencia y unas intersecciones para que tengan la misma medida. Y entonces lo que vamos a hacer es trazar un segmento y le vamos a determinar el punto medio. Ahí está. Entonces la distancia, normalmente la distancia debe ser perpendicular. La distancia que hay aquí debe ser exactamente la misma que hay hacia acá. Vamos a trazar las perpendiculares para que esto esté elaborado de manera correcta. Ahí está una. Y ahí está la otra perpendicular y la distancia la vamos a ubicar con las intersecciones. Intersección, intersección. Vamos a ocultar un poco las rectas. Y vamos a colocar unos segmentos. Vamos a verificar que haya la misma distancia. Ahí está, se cumple. Bien, ahora, ya que sabemos que hay la misma distancia de este punto al punto G, de este punto al punto F, ahora voy a mover mi deslizador. Eso va a permitir que este punto se mantenga siempre a la misma distancia. Ahora le voy a pedir que deje un rastro para que veamos qué es lo que sucede. El punto E se mantiene a la misma distancia de los dos lados del ángulo. El ángulo es de 60 grados. Y entonces voy a mover mi deslizador para que deje un rastro. Ahí está. Nosotros observamos que en todo momento mantiene la misma distancia. Ese punto E mantiene la misma distancia de los dos lados y a este lugar geométrico le llamamos bisectriz. Y entonces tenemos la siguiente definición. Un círculo es un lugar geométrico de los puntos en un plano que están a una distancia fija de un punto dado, conocido como el centro. Teorema. El lugar geométrico de los puntos en un plano y equidistante a los lados de un ángulo es el bisector del ángulo. Teorema. El lugar geométrico de los puntos en un plano que son equidistantes de los dos puntos extremos de un segmento de recta es el bisector perpendicular de este segmento de recta, conocido como mediatriz, que son las pruebas que acabamos de realizar. Bien. Ahora, en este mismo video incluimos el tema 7.2, concurrencia de rectas. Definición. Un número de rectas son concurrentes si tienen exactamente un punto en común. Bien, tenemos un punto A. Vamos a trazar una recta. Una más. Y todas las rectas que nosotros gustemos. Entonces todas están pasando por un punto en común. Ese punto en común es A. Así que estas rectas son concurrentes. Teorema. Los tres bisectores de ángulo de los ángulos de un triángulo son concurrentes. Bien, tenemos un triángulo. Nuestro programa nos permite trazar la bisectriz de un ángulo. Y entonces trazamos la bisectriz para el ángulo B. Trazamos la bisectriz para el ángulo A. Y finalmente la bisectriz para el ángulo C. Y observamos que todas se intersecan en un punto. Quiere decir entonces
que son concurrentes. Yo puedo manipular el triángulo y siempre van a ser concurrentes en el punto D. Teorema. Los tres bisectores perpendiculares de los lados de un triángulo son concurrentes, es decir, las tres mediatrices de los lados de un triángulo. Bien, yo ya tengo hecho el triángulo y me permite irlo construyendo mediante la herramienta protocolo de construcción. Ya lo tengo hecho, yo ya nada más voy a reproducir los trazos. Tenemos nuestro triángulo, después encontré el punto medio de un lado, el punto medio del segmento BC, punto medio de AB, aunque también tengo una herramienta que me permite sacar directamente la mediatriz. Tracé una perpendicular al punto medio, perpendicular al punto medio y una más perpendicular al punto medio. Eso es a lo que se refiere con mediatriz. Y nuevamente verificamos que son concurrentes. Tenemos un punto de concurrencia. Ahora entonces también marqué los ángulos, observamos las medidas y ahora voy a manipular esas medidas. Observamos dónde está el punto de concurrencia de las rectas bueno, aproximadamente. Observamos que el punto de concurrencia de las mediatrices de los lados de un triángulo se encuentra sobre este lado cuando el ángulo se aproxima a 90 grados. Es decir, que si fuera exactamente de 90 grados, el punto de concurrencia se ubica sobre la hipotenusa. Bien, ahora vamos a cambiar el ángulo. ¿Qué pasa cuando es un triángulo obtusángulo? ¿Qué sucedió con el punto de concurrencia? Quedó fuera del triángulo, lo cual no quiere decir que sea incorrecto. De hecho, es lo que sucede cuando los triángulos son obtusángulos. ¿Y qué va a pasar cuando vemos que los tres ángulos son agudos? Es decir, es un triángulo acutángulo. Este punto permanece dentro del triángulo. Teorema. Las tres alturas de un triángulo son concurrentes.